¿Cómo logró Alemania dejar atrás el nazismo tan rápido? ¿Fue una limpieza real o una ilusión diseñada por los vencedores? ¿Qué plan secreto tenían los Estados Unidos y la Unión Soviética para borrar un régimen que había dominado toda una generación? ¿Cómo se desnazificó Alemania tan rápido? El plan oculto de Estados Unidos y la URSS. Tras la caída del Tercer Reich, Alemania estaba hundida en ruinas y en fanatismo. Los aliados prometieron erradicar el nazismo de raíz. Pero lo que hicieron fue mucho más complejo. Esto fue una limpieza ideológica y también una jugada geopolítica. Empecemos. ¿Crees que fue posible borrar 12 años de adoctrinamiento nazi en tan poco tiempo? Comenta en Sombras del Conflicto tus teorías y quédate para descubrir el plan oculto de Estados Unidos y la URSS. Empecemos. Alemania destruida. Reconstruir la mente antes que las ruinas. Tras la rendición alemana, el país no solo estaba en ruinas físicas, también lo estaba en lo moral. Habían sido 12 años de adoctrinamiento intenso, encabezado por Joseph Goebbels, que había sembrado en cada rincón la semilla del odio, el antisemitismo y el culto a la figura del Führer. Los aliados sabían que no bastaba con vencer en el campo de batalla. Había que vencer en el terreno de las ideas. Por eso, la desnazificación no comenzó con tanques, sino con películas. Documentales como Die Todesmühlen, Los Molinos de la Muerte, fueron proyectados de forma obligatoria para la población. Imágenes de cadáveres, montañas de cuerpos esqueléticos, hornos humeantes, escenas tan brutales que hacían llorar o vomitar a los espectadores. Las calles se llenaron de carteles con fotos de campos de concentración y frases como «Estas atrocidades no son culpa tuya». El objetivo era claro: romper la indiferencia, obligar a mirar al pasado con vergüenza. Símbolos bajo tierra. La erradicación visual del Tercer Reich. Uno de los pasos más inmediatos fue borrar la estética nazi. Las esvásticas fueron prohibidas, se demolieron estatuas, se eliminaron himnos, se censuraron libros, monumentos enteros fueron destruidos. El saludo con el brazo en alto se convirtió en delito. Las calles cambiaron de nombre. Los parques, las plazas, los edificios públicos. Todo fue renombrado para romper cualquier vínculo con el régimen. La limpieza fue simbólica, pero profundamente calculada. Las nuevas generaciones no debían crecer entre los restos glorificados de un régimen genocida. Incluso en las escuelas se diseñaron programas de estudio totalmente nuevos, y se despidió a miles de profesores, curas y funcionarios públicos vinculados con el nazismo. Pero el problema era más profundo. ¿Qué hacer con los 8 millones de alemanes que habían estado afiliados al partido nazi? Los cuestionarios de la verdad. Fragebogen y la caza invisible. Para resolver ese dilema, los aliados lanzaron una herramienta burocrática sin precedentes: el Fragebogen, un cuestionario de 133 preguntas que todo ciudadano debía responder bajo juramento. Preguntaba si alguna vez votaron por los nazis, si fueron miembros del NSDAP, si participaron en actos públicos, si trabajaron para el régimen, incluso si habían denunciado a alguien. Más de 16.000 formularios fueron distribuidos solo en la zona occidental, y a partir de las respuestas, cada ciudadano era clasificado: exonerado, simpatizante, comprometido, culpable principal. Esa categoría determinaba si podías tener trabajo, raciones de comida, acceso a servicios o participación política. Pero el sistema no era perfecto. Muchos mentían. Otros ocultaban su pasado. Y los aliados se dieron cuenta de algo inquietante. Si purgaban a todos los implicados, no quedaría nadie para administrar el país. Jueces, maestros, médicos, técnicos, burócratas. Casi todos habían estado vinculados al régimen de alguna forma.
La desnazificación burocrática estaba colapsando y había que tomar decisiones pragmáticas. ¿Hubieras confiado en estos cuestionarios para identificar nazis? Déjanos tu opinión en Sombras del Conflicto y dinos si crees que la justicia fue suficiente. Juicios ejemplares y verdades incómodas. El espectáculo de Nuremberg. Mientras tanto, los líderes nazis sobrevivientes eran juzgados en el evento más mediático del siglo XX, los juicios de Nuremberg. Por primera vez en la historia, los vencedores se organizaban para juzgar a los líderes de un país derrotado bajo leyes que no existían cuando los crímenes fueron cometidos. Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop y otros altos jerarcas fueron sentenciados por 4 crímenes: conspiración, delitos contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Fueron 24 acusados, 11 de ellos condenados a muerte. Göring, el rostro más poderoso del Reich después de Hitler, se suicidó en su celda horas antes de ser ahorcado. Los diarios cubrían los juicios minuto a minuto. Se garantizó papel, escaso en esa época, para que cada ciudadano pudiera leer las sentencias. El mundo debía ver que el nazismo no solo había sido vencido, sino humillado. Pero mientras todo eso ocurría, en la zona oriental, el enfoque era muy distinto. El puño de hierro soviético. Desnazificar con miedo. En la Alemania ocupada por la URSS, la desnazificación fue más brutal y directa. No había espacio para arrepentimiento ni matices. Los soviéticos arrestaban, deportaban y fusilaban a los exnazis sin burocracia. Y no solo a ellos. Cualquiera que se opusiera al nuevo orden comunista era purgado. A diferencia de los estadounidenses, cuyo objetivo era reinsertar a Alemania en la comunidad democrática occidental, los soviéticos querían establecer un estado satélite fiel a Stalin. La desnazificación no era el fin, era el pretexto. Campos de concentración fueron reutilizados para encarcelar a disidentes. Cientos de miles de personas huyeron al oeste, temiendo las represalias soviéticas. Pero no todos los crímenes del pasado fueron castigados. Mientras se enjuiciaban a propagandistas y generales, Estados Unidos reclutaba a cientos de científicos nazis, como Werner von Braun, para trabajar en su proyecto espacial. La hipocresía era evidente. El mundo se dividía en 2 bloques, y el nazismo comenzaba a diluirse en las prioridades políticas de ambos. Tras la guerra, Alemania parecía purgada del horror. Esvásticas prohibidas, líderes ejecutados y una nueva democracia. Pero la desnazificación fue selectiva. Mientras algunos criminales eran juzgados en Nuremberg, otros fueron reclutados por Estados Unidos o la URSS para sus intereses. Hoy, casi 80 años después, el odio no se ha ido. Resurgen marchas neonazis, especialmente en el este de Alemania, donde jóvenes radicalizados encuentran refugio en discursos extremistas. El fascismo no murió, solo se esconde. Esta no es solo historia, es una advertencia, porque cuando el pasado se ignora, el peligro regresa. ¿Estamos repitiendo los mismos errores? La desnazificación nos enseña que el odio nunca desaparece, solo muta. ¿Ves paralelos con el mundo actual? Únete a la conversación en Sombras del Conflicto, suscríbete y activa la campana para más análisis incómodos. La historia se repite si la olvidamos.